Legacy Echo Podcast, episodio número 3. Y antes de comenzar este episodio, pues queremos darle las gracias a todos los comentarios, todas las vistas. La verdad, Dan, pensábamos que nos iban a ver como 5 personas y ya van como más de 200 y pico de vistas, bueno, 300 hasta la última vez que vi del video anterior. Y bueno, más que la abuelita y nuestros, bueno, familiares, ya más personas nos están viendo, así que qué bueno, súper. Y hoy vamos a hablar un poquito de la vida de Dan. Vamos a meternos en su vida espiritual. Esto no va a ser un tema de temas espirituales todo el tiempo, aunque como saben, la base es espiritual, la base tiene que ver con Dios en todo lo que hablamos. Pero sentimos que esta historia de Dan va a ser muy interesante porque se llama Mi último día como cristiano. Así como yo tuve mi último día como católico, hoy vamos a hablar acerca de el último día de Dan como cristiano, así que los esperamos que escuchen porque muy seguramente vamos a aprender cosas muy interesantes. Dan, ¿cómo estás? No sé por qué, pero un poco nervioso, Tranquilo, pero que te bien, vas a bien. poner más nervioso con las preguntas. Vamos a ver. Yo creo que por ahí 120 de esas views son de mi mamá. Y las otras 110 las de mi mamá. Entonces ya van 240. ¿Quién sabe quién se metía? No, ahí van. No, el último, varios comentarios me dieron durísimo, durísimo. Pero bueno, vamos a ver si esta vez los cristianos a ti te dan duro, porque a mí los católicos me dieron hasta con, mejor dicho, con lo que tenían. Y bueno, para comenzar de una vez, Dan nace en un hogar cristiano. O sea, yo nací en un hogar católico, digamos de esa manera, aunque no lo profesaban como tal. Pero Dan nace en un hogar cristiano, evangélico, protestante. Y bueno, Dan, ¿qué es nacer en un hogar cristiano? ¿Qué es eso? ¿Cómo se define eso? Yo siempre cuento la historia diciendo que fui o soy el hijo de dos pastores, pero dos pastores que nunca tocaron un micrófono, que nunca se pararon en una tarima, sino fue una parejita que se dedicó a pastorear su casa. Entonces, soy somos tres hermanos, yo soy el segundo, pero después de que mi hermana Carol, que me lleva 8 años, nació, mi mamá perdió dos niños. Uno, mejor dicho, entre el primer mes de nacimiento los perdió. Entonces ellos tuvieron que enterrar a dos bebés y de esto sale el afán de mi mamá por buscar de Dios de una manera desesperada, aunque siempre quiso ser una monja. Oh, sí, Em, sí, es cierto. sí, Blanquita quería ser monja, sí. y una vez alguien del trabajo le compartió primera de Samuel 1, que es la promesa de Dios a Ana para tener un hijo, y ella creyó. Obviamente la muerte de mis dos hermanos sume a papá en el alcoholismo, el juego y todo. Prácticamente ya estaban a punto de divorciarse con la vida de mi hermana ahí en juego. Y mamá le cuenta a mi papá lo que el Señor le ha hablado en la palabra. Y pues él dice, pues básicamente yo le ayudo haciendo el pelado, pero, pero si yo tengo que enterrar otro hijo, yo entierro también mi matrimonio. Entonces, Wow. cuando yo nazco, mi papá espera prácticamente a ver qué va a pasar conmigo o sea, mi mamá me cuenta que cuando él me tenía en sus brazos, él dice, yo creo lo que Dios dice y entonces yo nazco en ese proceso en el que mi papá está siendo transformado por Dios, pero mi hermana mayor conoce al tomador, al bebedor, al Ok. que jugaba o sea, al que sí, al que apostaba plata y todo eso. Entonces yo conozco un papá, digámoslo así, diferente porque era un hombre nuevo, pero crecer en un hogar cristiano pues es dormir vigilias, es odiar la insistidera de papá y mamá, que la reunión del martes, que la reunión del jueves, que la reunión del Sí. domingo, pero también verlos amarnos y entregar sus vidas por nosotros de una manera impresionante. Y en mi caso particular, porque no todos los hogares cristianos son así, creo yo que en medio de los errores de mi papá yo pude ver el amor de Dios por nosotros tres. Buenísimo, buenísimo. ¿En qué momento tú te das cuenta de que estás en un hogar cristiano? O sea, ¿qué edad más o menos tú dices? Porque tú no tuviste de pronto lo que yo tuve de ir a una iglesia católica y de pronto ir a una iglesia cristiana. Tú comenzaste yendo a una iglesia cristiana desde que tenías, pues desde que naciste. Pero ¿en qué momento tú te comienzas a dar cuenta de que estás yendo a una iglesia? O sea, que eres parte
una religión, en este caso, de algo así como ser parte de una iglesia. Sí, pues yo no tengo noción de lo que es como ser parte de una iglesia porque para mí esa era como como nací en eso, era mi vida normal, no sabía que había otro tipo de, otro estilo de vida. De pronto ya cuando entró al colegio, que Ok. también era un colegio cristiano, pero que comienzo a ver de pronto la fe de otros, eh, ya comienzo a ver que hay diferentes formas de vida y entonces ahí es cuando comienzo a cuestionar muchas cosas, pero siempre tuve un hogar al que yo podía llegar y hacer las preguntas, entonces siempre papá y mamá estuvieron ahí para dirigirme. Mi papá pues ya no está con nosotros, pero siempre estuvo ahí y mis recuerdos son dos, de mi papá siempre con la Biblia abierta Ok. leyendo, haciendo preguntas, aún en un domingo por la mañana, aunque el hombre trabajaba como un animal, literalmente. Y mi mamá siempre de rodillas, orando, llorando, llorando por nosotros. Esos son los dos recuerdos que yo siempre tengo de mi infancia. Tengo una pregunta ahí referente a eso. ¿Qué tan importante es el rol de un padre y una madre también de enseñarle a sus hijos la palabra, leer la Biblia? Uy, es que, no sé, parce, porque em, como no tengo un punto de referencia para, para definir la ausencia de, pero lo que yo sí veo es la gente que creció sin eso. Y digamos que esto suena muchas veces muy arrogante, pero uno dice, pero ¿por qué no entiende esto si esto es tan sencillo? Claro, pues ellos no entienden porque no tuvieron nadie o a nadie, ni siquiera que les enseñara, sino que les Ujú. mostrara, porque es que yo pienso, Andrés, que es muy diferente cuando alguien te habla de Dios a cuando alguien te muestra a Dios. Entonces yo soy consciente de que yo lo que vi en mi casa fue a Dios. Y por ende, pues es difícil como decir, como definir la importancia, pero yo sí te puedo decir que yo soy quien soy gracias a eso y que yo estoy vivo gracias a eso. Acabas de comentar la importancia de que un padre le lea la Biblia a su hijo, se la lea y todo esto. ¿En qué momento tú dejaste de creer en el Dios de tus padres y comienzas a creer por tus propias convicciones, por convicciones? Porque tú lo decías, tú naciste, creciste, llegaste a una iglesia, para ti no había otra religión, para ti no había ni siquiera la opción de no creer, porque pues uno a los 7, 8 años como que uno va en lo que va a los padres, pero uno llega a una cierta edad donde uno dice, en mi caso fue a los 11, 12 años, que como les conté en el podcast anterior, donde uno tiene o debe de tomar una decisión de creer. ¿En qué momento tú tomas la decisión y qué sucede en tu vida cuando dejas de creer por tus padres y comienzas a creer por ti mismo? Yo creo que pasaron dos cosas importantes. La primera muy sencilla y muy simple, que fue la pregunta. Yo no sabía que yo era cristiano, pero yo sabía que yo conocía a Dios. Entonces cuando me preguntaban que si yo era cristiano, pues yo no sabía qué decir porque para mí es como si como si a ti te preguntaran, ¿tú eres humano? Sí, entonces para mí no funcionaba muy bien esa pregunta. Entonces cuando la gente empezó a preguntarme, yo decía, venga, pero, o sea, pues yo sé que lo soy porque pues cuando yo le preguntaba a mi papá me decía, pues sí, claro que tú eres cristiano si crees en Jesús, pero como que no sabía, sí, estaba como de pronto en cierta forma un poco encapsulado, en cierta forma porque por otro lado, que esa es la segunda parte, me di cuenta de que por varios años había sido abusado sexualmente y eso abrió mis ojos y o sea, yo decía, wow, ¿qué es esta maldad que ha habido en mi casa sin que yo me dé cuenta, que ha habido en mi vida sin que yo me dé cuenta, ¿no? Entonces O ahí sea, dije, wow, o sea, ¿qué ujú. pasa y cómo lidio con esto? ¿Cómo tengo esta papa caliente en las manos que siempre he estado ahí, pero que no sabía que estaba ahí? Esto fue a los 14 años no, a los 13 años cuando me di cuenta. O sea, te diste cuenta de que eso era algo que estaba allí adentro de tu corazón y que el abuso estaba causando un malestar en tu vida. Sí, sí, porque básicamente fui a un encuentro y allá Ok. tocaron este tema y es Oh, muy extraño porque a mí mis padres siempre me hablaron de la importancia de hablar con ellos, de contarles, de nadie puede tocar tus partes privadas, pero aún así yo no sé por qué, la verdad todavía no sé qué pasó, pero yo no me di cuenta. O sea, es decir, yo sabía lo que pasaba, pero yo nunca lo asimilé con, oiga, me están abusando, sino hasta que estoy en el encuentro. ok. Yo fui a ese encuentro con mi hermana menor, quien también pasó por lo mismo, y yo vi el impacto que esta revelación tuvo sobre ella.
Y claro, yo vi eso y yo dije, wow, me movió, por decirlo así, todas las fibras de mi ser y eso despertó en mí la necesidad de un salvador. Y esto ya no tenía que ver con mi papá ni con mi mamá, sino era con el Señor directamente. Ok, Entonces ok. eso como que me hizo sacudirme y comenzar a pensar en esta situación de yo tengo que ser el que se relaciona con Dios. No quiere decir que fue ahí cuando lo entendí, pero fue ahí cuando se despertó esa curiosidad o De esa... buscarlo por tus propios Correcto, medios. Ok, ese tema del abuso sexual, que yo también viví eso, pero en algún momento lo vamos a tocar en un podcast de cómo superar un abuso sexual. Creo que sería un buen tema. total. Así que vamos a dejarlo solamente ahí, pero eso fue una de las cosas que ayudó a que te impulsaras a buscar a Dios por tus propios medios y dejaras de creer por tus padres. Bueno, Sí. ocurre algo en la vida de ustedes como familia que pues marcó mucho el porqué el podcast del día de hoy, como el título tal, que es el Mi último día como cristiano. Y es la situación de tu papá, la enfermedad de tu papá. ¿Cómo esta situación, la enfermedad de tu papá, que causó la muerte de él, eh, afectó tu vida y tu fe en Dios hasta el punto de llegar a un momento que fue ese último día como cristiano, que ahorita lo vamos a tocar a mayor profundidad? Vale. Creo yo que fueron también en este caso dos cosas principales. La primera es que a mis 15 años yo me enamoro. Tuve una relación sentimental y de noviazgo con una niña del colegio. Y al mismo tiempo, después de que ya había comenzado la relación, a pesar de que mis papás me habían dicho que ellos no estaban de acuerdo con ninguna relación hasta mis 18 años, pero en este momento tengo 15 años. Y una vez estamos sentados en la mesa comiendo todos, nosotros teníamos una mesa de esas de vidrio grueso, grandotas, y las bases eran dos bases grandes de mármol. Y entonces mi papá estaba comiendo y de repente soltó la cuchara y yo nunca me olvidaré esa cara de susto que hizo. Y él se miró su mano y esta parte que es la unión entre el índice y el pulgar, eso tiene como carnecita, ¿no? Como Ajá. músculo ahí. Pero en el caso de él no tenía músculo, entonces estaba la piel colgando ahí y él se miraba y no entendía lo que pasaba y eso despertó tal vez la temporada más difícil como familia que hemos vivido y finalmente pues es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica o la enfermedad de Lou Gehrig o ELA, también se le conoce como ELA por sus siglas. Ujú. Y esto me lleva a mí a refugiarme más en el noviazgo que en Dios. Esto es en Colombia, ¿no? Todo esto que está Correcto. pasando Esto es Colombia. es Colombia. Ok, perfecto. Entonces mi refugio no fue Dios como me lo habían enseñado mis padres, sino fue esta mujer, esta persona de la que ya estaba enamorado. Y ella se volvió como el refugio para el alma y para las preguntas y las interrogaciones y las dudas que yo tenía en mi vida como cristiano, porque siempre creí en Dios, pero empecé a buscarlo en el lugar equivocado. Exacto. Comenzaste a buscar a Dios en el lugar equivocado. Yo haría un paréntesis en este momento y es, ¿qué le dirías a esa persona ahorita que está pasando por una situación que cree en Dios, sea cual sea, digamos su creencia en este momento, pero que cree en Dios y que está pasando por algo muy parecido a lo que tú pasaste a los 16, 15 años? ¿Y qué recomendación le darías diferente a lo que tú hiciste? Porque tú te refugiaste en una novia que tenías en ese momento, tratando de llenar los vacíos que esta situación estaba provocando en ti y en tu familia. Sí, pues lo primero que debo decir es que es importante que uno reconozca la condición en la que está, porque yo creía en Dios, pero no necesariamente puedo decir que yo creía, o sea, le creía a Dios. Entonces yo era definido Mm, por la ok. tradición que me crió, pero no por una relación directa con Dios. Y lo que sucede con este tipo de cosas, digamos que en mi caso fue el noviazgo, pero en el caso del que me está escuchando puede ser el alcohol, puede ser los amigos, incluso el trabajo, puede ser incluso la misma iglesia, ¿no? Que creo que Claro, incluso fue lo que pasó en tu caso, que fue yo me escudo y me escondo es en la iglesia, en el templo, en el edificio. Pero es claro. entender que no hay nada en nuestras vidas que pueda satisfacer nuestra alma, nuestro deseo de ser escuchado y todas estas cosas como la presencia de Dios. Entonces, nunca se aparte de buscar en la Biblia, así no quiera, así no entienda, así no tenga tiempo, así la encuentre aburrida. Y no solamente busque en la Biblia, sino que dígale al Señor, bueno, yo estoy
en este proceso, así sea que diga, estoy enojado contigo, ¿por qué permitiste que esto pasara? Que son oraciones muy emocionales, pero que nos pueden llevar a decir, ven y hablamos, yo quiero discutir por lo menos, y abro la palabra y vivo ese proceso allí, y me habría ahorrado muchísimos problemas y muchísimos años de dolor. Ok. Muchísimos años, no, 5 años de dolor. Sí. ¿Y qué está pasando en ese momento con ustedes? Estás tu mamá, están los dos, ¿verdad? Los tres, tu papá, tu mamá y tú, creo yo, en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esa situación en Nueva York con tu papá tratando de buscar solucionar a su enfermedad. Vale, larga historia corta, yo salgo por un programa de intercambio de 5 meses a los Estados Unidos y regreso a Colombia. Regreso a Ok, Colombia por esta mujer, ¿sí? ok, por Yo la decía que novia. no, que para seguir mis estudios, carreta, brother, esta era porque la vieja pues estaba ahí y yo volví. Cuando yo regreso, ya papá tenía el diagnóstico, pero es que cuando yo salgo del país, nosotros no sabíamos qué era eso. Yo pensaba que era un resfriado, como una vaina que se quita y toda esta cuestión. Pero cuando vuelvo a Colombia y veo un poquito el avance de la enfermedad, porque él ya no se puede abotonar con la mano izquierda, la mano izquierda era un poquito más débil. De vez en cuando empezó a atorarse con la comida un poco más seguido. Entonces ya comienzo a ver que esta cuestión empieza a avanzar y que no hay una solución. Y esto nos lleva a todos ahora a salir. Sale primero mi mamá. Mi papá tenía que viajar a los 6 meses, pero el hombre no se aguanta la vida sin mamá y dicen a los dos, al mes y medio dicen, no, yo tengo que estar con su mamá y se va. Quedan mis dos hermanas y yo en casa y luego yo salgo para la Florida. Ellos están arriba en Connecticut, que queda al norte de Nueva Ok. York. Ujú, Por 6 meses estuve aquí con la niña esta, ¿cierto? Y de un ajá. momento a otro empieza, allí es donde comienza mi cuestionar realmente en dónde está mi fe, porque yo sabía que esta mujer no era para mí. Y una noche le digo, viviendo en Destin, Florida, con esta niña, le digo al Señor, yo creo que esto no es algo que te glorifique a ti, pero yo no tengo las fuerzas para romper esto y necesito tu ayuda. Al otro día esta niña me invita a mí a que vayamos a nuestro restaurante favorito y me dice, no entiendo qué pasó ayer, pero tengo que volver a Colombia. Algo me lleva a Colombia. Y yo sabía en ese momento que era el Señor respondiendo a mi oración. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué Ujú. respondiste? Metido, ¿qué estás Sí, sí, haciendo sí. acá? Y eso se une, Andrés, con el hecho de que yo llevaba 5 meses ahí viviendo con ella y yo había llamado a mis papás como 6 veces durante esos 5 meses. Me alejé completamente y yo decía, oiga, mi papá se está muriendo, yo no sé cuándo lo voy a ver, no sé si lo voy a volver a ver. Y yo estoy aquí buscando En Florida, estás complacer. hablando que estás Sí, en Florida. yo estoy aquí en Florida, mis papás están en Connecticut y nos hablamos, de pronto estoy exagerando, pero una vez cada 2 semanas. Entonces todo eso es lo que me lleva a mí a decir, uy Señor, pero es que yo estoy adicto a esta mujer y yo necesito que tú me ayudes a romper con esto. Y finalmente eso es lo que sucede y yo viajo arriba donde están mis papás al norte del nororiente del país, en Connecticut. Cuando yo llego y veo a mi papá, eso que él tenía en la mano izquierda ya se le había pasado a todo el cuerpo, entonces él estaba cojeando, él no podía cargar, ayudarme con las maletas y yo veo como ese héroe que yo tuve durante toda mi vida, que era mi papá, ahora empezaba a necesitar de mí y de mi mamá para hacer cosas sencillas como caminar, ya no podía manejar bien. Ujú. Entonces, claro, yo encuentro eso y digamos que pasa un añito y medio donde su salud comienza a caer y a caer y a caer. Ya pasa a que no puede caminar bien. Eso que le pasaba en la parte izquierda del cuerpo le pasa en la derecha. Comienza a atorarse ya con las cosas más sencillas. Entonces entramos a la época de cuidado, no se le puede dar las cosas sólidas. Hay que ayudarlo a afeitar, hay que ayudarlo a cepillarse los dientes, a bañar. Luego ya llega la parte en la que empieza a usar un caminador y eso le da durísimo. Pasamos a silla de ruedas. No se podía parar solo, necesita oxígeno, entonces comienza toda la El degradación o declive. correcto, el declive y llegamos a un momento en el que tiene una crisis de salud tremenda y eso coincide con que se nos acaba el estatus legal en los Estados Unidos. Él entra al hospital de Connecticut, de Norwalk, Connecticut, y allí había una cifra alarmante para poder sacarlo del hospital, creo que pasaban los $120,000, algo así. Sí. Esto es el detonante para esto nuevo que empieza a intensificar aún más. ¿Esto cómo está afectando tu fe en ese momento? O sea, ¿en qué momento tú dices, ya no sigo creyendo más en esto? ¿En qué momento tú crees que estás abandonando tu fe? Esto es loco porque en ese momento es cuando más la gente comienza a venir a Daniel
a hacerle preguntas de la fe. Y en Daniel el conocimiento está intacto y hay bastante, pues porque yo me la pasaba leyendo la Biblia por aburrimiento, por aburrición, no me acuerdo cómo se dice, porque estaba aburrido en la iglesia, entonces yo agarraba la Biblia y yo empezaba a leerla. Entonces, digamos que yo podía, en una reunión, podía leer la mitad del libro de Éxodo mientras ellos acababan. Esto estaba desde los 10 años que yo empecé como a leer, digamos que vorazmente. Y entonces había mucho conocimiento y la gente venía y me preguntaba. Y era tremendo porque la gente me decía, oiga hermano, es que usted es tremendo como usted habla, ¿no? Como usted ora, lo que sea. Pero yo no quería nada de eso, yo quería era, o sea, yo decía, mi papá necesita ayuda, pero al mismo tiempo, en mi debilidad de carácter, lo que yo tuve que hacer fue, me voy a enfocar y me voy a refugiar. Esta vieja ya no está en mi vida, me voy a refugiar es en el trabajo. Entonces empecé a trabajar 60, 70 horas a la semana. Sí. Aparte de todo, yo tenía que ahora pues cubrir los gastos de la casa. Me volví como el hombre de la casa, por decirlo así. Y entonces esto casi que no me deja pensar, pero se vuelve en una excusa perfecta para que yo me aleje de los caminos de Dios, porque la excusa era, no, es que tengo que trabajar, no puedo, tengo que trabajar, no puedo, tengo que trabajar, no puedo. Y ahí entonces va mi fe en la que yo no dejo, pero mi relación con Él ya deja de ser una prioridad en mi vida, dejo de orar, excepto cuando tenía que, digamos, me decía alguien, venga, ¿por qué no da una enseñanza? Entonces este hombre que no tenía relación con Dios era invitado a una iglesia, digamos, que dar una enseñanza. Entonces ahí yo decía, uy, no, me toca orar esta semana porque tengo que enseñar en la iglesia. Entonces ahí sí oro, me conviene, entonces oro, pero de resto no. O sea, había una convicción, digamos, doctrinal, pero no una convicción relacional con Dios en ese momento. Absolutamente. Y todo este tema de, bueno, volviendo un poquito atrás, sin tener que irnos muy atrás, pero sí por el momento en Florida, con la novia que estás viviendo con ella, porque estabas viviendo con ella, Sí. en ese momento, ¿qué se te pasaba por la mente a nivel de tu convicción de Dios y saber que no era correcto estar con alguien sin antes casarte? Tus padres te lo habían enseñado, tu mamá, bueno, todos. ¿O qué piensas en eso? Aunque nos devolvimos un poco, pero ¿qué pasa por la mente de un hombre, un hijo de Dios que está apartado de Dios en su relación? Claro, lo que pasa es que yo siempre he sido muy práctico. Entonces, como la oración no funciona generalmente de inmediato, como uno no ve los frutos de la oración de una vez en la mayoría de casos, ¿no? Porque eso no siempre es así. Entonces yo me ponía a orar por mi papá, ayúdame, Señor, y como nada pasaba, pero yo iba y estaba con esta mujer y yo sentía como que el dolor o la angustia se iba. Entonces era adicto, realmente no estaba enamorado bueno, de pronto sí enamorado, pero no estaba amando a esta mujer, sino lo que yo estaba haciendo era que ella me estaba solucionando un problema, entonces yo Un dependí vacío. de esta droga porque llenaba un vacío perfectamente. Pero entonces en el momento en el que yo no estaba con ella, eso volvía a renacer, entonces era o me meto a orar, que no funciona ya, no es en mi tiempo, no es el drive-thru en el que yo puedo pedir una cajita feliz y en 15 minutos está, y me toca esperar el proceso. O Sí. más bien me voy allá donde me llenan el vacío de una vez, aunque al otro día tenga el mismo vacío o más grande. Entonces, por eso, en cuanto a lo práctico, yo decía, no, es que esto es lo que me conviene más a mí. Ok. ¿Qué edad tenías en ese momento cuando estabas en Florida? 18, 19 años. Y Sí. la Otra situación que cosa, estaban viviendo. perdón, es aclarar que no era una relación de esas en las que uno anda haciendo malas cosas. Esta joven como mujer era ejemplar, era de su casa, no Ujú. tenía hábitos destructivos. Entonces, como yo veía que era una mujer que se portaba, entre comillas, bien, era una mujer que creía en Dios, su mamá era católica, ella era católica por profesión, se profesaba católica, Sí, 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 así. entonces, entonces yo decía, bueno, pues ella cree también en Dios, ella ora, eh, Sí. entonces como que era una excusa mediocre para que este hombre débil de carácter y buscando una solución para ese dolor decía, no, pues es que, o sea, nos podemos llegar a casar en el futuro, yo me quiero casar con ella en el futuro, ella cree Ok. en Dios, entonces como que yo lo soluciono a mi manera y está funcionando bien. Ok. Entonces lo que hace que se alejen ambos es que tú le oras a Dios, Dios responde la oración casi que al día siguiente, ¿verdad? Ella le toca regresar a Colombia, tú te vas para Connecticut, es cuando ves a tu padre que ya comentaste y toda esta situación con tu papá están ya con el tema migratorio, situación difícil, ya llegan, les toca venirse para Canadá, ¿verdad? Vivir aquí en Canadá, porque conozco un poco de tu historia, tratar, buscando la solución al tema, ya básicamente era cómo podemos mantener esto lo que más podamos de tu papá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ti
el hecho de que ya ves que tu padre está a punto de partir porque era una situación ya muy, muy difícil. Yo te conocí en esa época. Em, ¿Qué pasa por la mente de un hombre como tú que ya tendrías 20 y algo de años, digo yo, 21 cuando llegué a Canadá. 21? ¿Qué está pasando en tu mente y en tu fe en ese momento cuando ves que tu papá se está yendo? Por una parte es aferrarse a una palabra que es una promesa que Dios nos había dado en Jeremías, creo que es 30:17, donde dice: más yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Entonces yo decía, eso quiere decir que mi papá va a ser sano. Entonces yo por una parte estaba esperando que eso se hiciera realidad, por otra estoy lidiando y luchando con... Ujú. ¿Sí? Entonces una parte esperando que lo que Dios prometía se hiciera, y otra parte pues viendo que ya, o sea, ya está en cama la mayoría parte del tiempo o en sofá, ya no puede caminar, toca alzarlo. Son 5 máquinas que tienen que estar activas todo el tiempo para ayudarlo: una máquina de oxígeno permanente, un succionador porque hasta con la comida que se hacía compota se atoraba, un nebulizador para tratar de ayudar sus pulmones, que se estaban intoxicando solos porque no podían sacar el dióxido de carbono, entonces estaban envenenando. Y para tratar de sacarle ese dióxido de carbono, una máquina, pues que es una vaina tremenda que se llama un BiPAP, y es una máscara que se le pone y le bota, o sea, es como una aspiradora que funciona en las dos direcciones. Entonces la primera le bota la bocanada de aire para que él pueda respirar bien, y la segunda le saca, le succiona el aire para que no se quede el dióxido de carbono. Y este era el ritmo pues de la noche, ¿no? Entonces cada 2 horas o cada hora él tocaba una campanita porque apenas podía mover una mano, y corra, llévelo al baño. Entonces era muy duro porque mi papá quería morirse. Y mi Ujú. papá nos pidió un par de veces que buscáramos una solución para quitarle la vida porque él no quería sufrir más y no quería ser una carga. Y sobre todo lo que más le pesaba a él era no poder cuidar de mi mamá. Ujú. Entonces era muy tremendo porque por un lado yo creo en la promesa, por otro lado este man se quiere morir, no quiere vivir más. Ujú. Y por otro lado lo único que el hombre hacía era escuchar la palabra. Entonces en estos 3 años o 2 años que yo vivo ahí, en ese proceso con él, jamás escuché tanta palabra como en ese tiempo. Él ponía, eran CDs, una colección bíblica de CDs, entonces él decía: ponme el CD 4 de los Salmos porque ahí está, digamos, del 45 al 100. Entonces él era, y otra vez, y otra vez, y otra vez, todo el tiempo ¿Y era la palabra ahí. tu fe cómo estaba en ese momento? Eh, Como que en una montaña rusa, porque como estoy constantemente escuchando la palabra, hay momentos, por ejemplo, en la que escucho el Salmo 6 ahí con él, y esa dice, y por otras, ya cuando estoy en Canadá, pues ya comienzo a decirles: yo tengo que entregarme a ti, yo no puedo pelear más contigo. He tratado de vivir esta locura 4 años sin ti, y ya estoy cansado, y creo que no voy a hacerla, no la voy a lograr sin ti. Entonces eso, llegar a Canadá representa para mí una reconciliación genuina con Dios. Claro, había una lucha interna en tu Mm. corazón entre creer o sea, mantenerte creyendo a pesar de Sí. de la situación de tu padre, Como ¿verdad? quien dice, aun si la promesa no llega, yo creo en ti. Y creo que Job lo dice mejor, dice: si él me matara, aún en él esperaré. Eso fue lo que yo estaba diciendo. O sea, sí, yo creo que tú lo puedes sanar, pero, pero yo necesito, o sea, yo quiero es O realmente ya servirte, ser usado por ti y ser uno contigo. sea, estabas agarrado de una palabra, pero emocionalmente estabas siendo destruido por dentro, Total. ¿verdad? Em, y así fue el proceso donde comienzas a regresar a tu fe, o sea, donde te fortaleces en tu fe. Porque sí la tenías, pero comienza ese proceso pues, del tema de tu papá, de haberte regresado de Florida con Eric, de estar con él, luego a Canadá, que ya están con él en Canadá, la situación. Todo ese proceso fue lo que te fue llevando a fortalecer tu fe, a entender que ya tu fe no podría o ir a buscarla en una persona, sino que era la palabra y la palabra. Fue así. Sí, agrégale a eso que el 18 o sea, cuando yo no me quería venir para Canadá, y alguien me dice: tú tienes que irte para Canadá porque en Canadá vas a encontrar a la mujer que Dios tiene para ti. Pero yo vengo con ese corazón destrozado y roto y deshecho literalmente. Entonces para mí no, o sea, cuando yo escuché eso yo dije: uy, tremendo, porque yo pensé que yo no iba a volver a enamorarme, que no iba a poder volver a amar a nadie. Yo estaba
totalmente deshecho. Y yo llego el 18 de febrero del 2008 aquí y el 21 de febrero del 2008 yo veo a una mujer y yo escucho una voz, como un pensamiento muy fuerte que no podía ignorar. Yo la veo desde lejos y el pensamiento es, esa va a ser tu esposa. Pero yo no quiero, no tengo mente para nada, sino para cuidar a mi papá. Sí, claro. Entonces, eso es otro factor también que fue muy importante porque fue ahí donde conocí a Nata y definitivamente eso fue un detonante para mi fe que me ha llevado a lugares que no sabía que podía llegar. Como conozco tu historia, en medio, y creo que esto le puede servir a muchas personas que están pasando por situaciones parecidas, ¿cómo, cómo vistes a Dios en el proceso? Porque sé que pasaron muchas cosas, milagros, Uy, sí. ¿verdad? Que eso en vez de tirarte atrás, te hacía ver a Dios. Danos una historia, un testimonio de donde vistes a Dios en medio del proceso con tu papá. El día que yo llegué era, si no mal no estoy, Family Day. Es el día de la familia en Canadá y es un festivo. Yo llegué y dejé a papá, nosotros nos pasamos la frontera ilegales y teníamos apenas 2 tanques de oxígeno que nos daban 20 horas de oxígeno para papá y ya el viaje llevaba 22 horas. Entonces yo lo dejé en casa y salí volado para el hospital buscando los 5 aparatos que te digo que necesitábamos. Llego, le pido a la enfermera ayuda y no sé, voy a tratar de resumir la historia porque es muy larga, pero lo primero es, yo llego con un historial así de grande de médico de mi papá. Y lo primero que ella me dice es, hay que validar su historial médico. O sea, este historial médico, como es americano, aquí no sirve. Yo decía, uy, Dios mío, ¿y entonces qué hay que hacer? Y ella, segundo, me habla de un tal médico de familia. Yo no sabía que era eso, pero pues aquí en Canadá uno tiene que ir primero a un médico de familia y luego ese médico de familia lo refiere al especialista. Eso puede demorarse hasta un par de años, esos 2 procesos. Entonces yo le dije, ¿pero qué es un médico de familia y a dónde lo encuentro? Y ella me dice, aquí hay una lista y la lista, la más corta de espera era de 8 meses. Wow. Entonces, cuando nosotros habíamos salido, nos habían dado, esto es en febrero que nosotros llegamos, pero en noviembre o diciembre el doctor nos había dado una carta de esperanza o expectativa de vida de mi papá que decía 6 meses. Entonces, cuando yo veo que tengo que esperar 8 meses, yo me enloquezco y le tiro los papeles en la cara a la enfermera o a la señora de la recepción y le digo, lea esa carta y dígame que espere 8 meses. Mi papá tiene 2 o 3 meses de vida según esta vaina y ella lo que me dice es, lo siento, bienvenido a Canadá. Entonces, en ese momento yo creo que yo me enloquecí. Y yo me senté en ese cuarto de hospital y yo comienzo a llorar desesperadamente porque yo decía, ¿cómo llego a la casa? Y, y le digo a papá, pues, sorry, sí, lo traté y no pude. Entonces fueron como 1 hora y media para llegar a la casa porque yo no era capaz, me subí al carro y seguía llorando. Llegué a la casa y no me quería bajar. Y Andrés, yo me bajo del carro y abro la puerta a mi mamá, pues, con una cara toda sonriente y me abraza, no sé qué, yo la mamá y ahora cómo le digo. Y perdón, y cuando yo entro al cuarto, mi papá tenía todas las máquinas y yo solamente salí corriendo para el baño y yo empecé a pellizcarme porque yo decía, ¿esta vaina qué es? Eh, Empecé incluso a pensar que de pronto estaba todavía en el hospital. Yo llevaba 2 días sin dormir, entonces dije, no, yo me desmayé seguramente y seguramente me inyectaron algo aquí los doctores y estoy viendo vainas locas. Entonces, para mí eso marcó o fue como la estrategia que Dios usó para enmarcar su fidelidad sobre mi vida. Y es algo que yo jamás voy a olvidar. Entonces yo salí y le pregunté, ¿qué pasó? Y la persona me dijo, pues es que por aquí había un tipo de una empresa, creo que se llama Respiraker o algo así. Y, y estaba dando vueltas y dando vueltas. Entonces yo salí y le pregunté y le dije, oiga, yo le había dejado en una lista de las cosas que necesitaba y él dijo, yo necesito estas cosas acá. Y esa persona le dijo, pues yo tengo todo eso aquí en el carro.
Si usted me deja una tarjeta de crédito, yo se las paso y después llenamos los papeles porque ese día era festivo. Yo no entiendo por qué ese tipo estaba ahí. Ahora lo sé, obviamente. Pero finalmente entonces digo, no, entonces yo le dejé la tarjeta de crédito, le pasé $500 y le firmé, tenemos que ir mañana a la oficina y llenar los documentos. Entonces para mí eso fue la muestra del amor de Dios más grande. Y desde ese día yo he dejado de pedir señales, la verdad. No estoy diciendo que esté bien de no pedir señales, pero desde ese día yo dije, yo no necesito nada más. Sí, no, Entonces ese día. dejaste de pedir señales Mm, para comprobar sí, comprobar si Dios es real. O sea, correcto. ya para ti eso fue una señal impresionante. Y yo creo que eso marca un antes y un después en tu fe. O sea, Total. venías luchando con todo este tema, todo esto, desde que te enteraste de la situación de tu papá hasta ese día. Yo creo que estabas lidiando con esa montaña rusa, un día arriba, otro día abajo, y ese testimonio de muchos, porque pasaron muchas otras cosas más hasta el día Sí. del fallecimiento de tu papá y todo, muchas, porque pues tu papá falleció en el 2008, fue por allá. Sí, nosotros llegamos en febrero del 2008, él falleció el 31 de octubre de 2008. Exacto. Entonces sí fueron muchas cosas donde Dios, y al día de hoy sigue Dios mostrando que Él ha estado ahí y que y me acuerdo un versículo algo que tú mencionaste en ese tiempo, que era, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Entonces eso Sí, habla de la cantidad de fruto que se ha visto en tu vida. Yo creo que estamos llegando al final de este podcast. em, y me gustaría, Dani, porque como lo hemos dicho, el objetivo de este podcast nace con el deseo de dejarle un mensaje a nuestros hijos. Tú pasaste por un momento muy difícil en tu fe, donde te tocó pelear y luchar mucho por lo que tus padres te sembraron. Yo creo que estaríamos contando otra historia si tus padres no te hubieran sembrado tanta palabra en tu vida desde que estabas chiquito. Estaríamos contando otra historia. absolutamente. Creo que eso fue clave y fundamental en tu vida para permanecer en medio de esa prueba que duró más o menos 8 o 6 años, más o menos 6 7 años. O sea, mi papá duró enfermo 4 años y medio, pero sí, el proceso total fue antes con el tema de la relación y después con el tema de la muerte y superar eso, sí, tienes razón. Sí. 6 años. Yo quisiera preguntarte, ¿qué consejo o qué mensaje o lección te gustaría compartir con los oyentes que están acá hoy, eh, que están atravesando situaciones similares como las que tú viviste? ¿Qué te gustaría compartirle a ellos? Hay un dicho muy popular que es todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y se usa mucho para decir pues que uno no importa lo que uno haga, pues uno llega al Señor sin importar qué. Ese no es el caso para el cielo y la salvación, el único camino es Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención esto porque no importa qué camino uno escoja andar, no importa qué decisiones yo tome, en el camino Dios siempre se va a revelar y Él siempre nos va a extender una oportunidad. Varias, o sea, muchísimas oportunidades. Y nuestra necesidad de arreglar las cosas nosotros mismos, generalmente le decimos, no, yo lo tengo, sí, como I got this, se dice en inglés, no te preocupes, yo lo estoy haciendo. Y generalmente esperamos eso hasta cuando ya no podemos más. El amor de Dios siempre va a estar ahí, nos va a esperar pacientemente, pero no necesitamos rompernos la vida y el corazón para llegar ahí. Y la invitación es que permitamos que Él nos ayude en cada etapa de la vida y que Él nos enseñe quién es Él y que dejemos de resistirlo, porque yo creo que la mayoría de personas, por no decir todas, las que han pasado por situaciones como estas, es decir, creen en Dios, ¿sí? Conocen la información, pero deciden vivir su vida apartados de Él, siempre tienen esa noción, sea diaria o semanal, de que el Señor les está llamando, que el Señor les está esperando. La invitación de Dios siempre es evidente para este tipo de personas. Y uno dice, no, es que yo me siento mal, yo quiero hacer esto y estar preparado para servirte, quiero estar preparado para decirte que sí. Y es tan ridículo como querer llevar la ropa sucia, llevarla limpia para lavarla. Sí, entonces muchas veces uno dice, no, es que yo no merezco tanto, entonces todavía no, no es que yo no estoy preparado, entonces todavía no, es que yo no tengo mi casa en orden, entonces todavía no. Pero lo primero es aceptarlo a Él
y rendirse, literalmente dejar de pelear y entregarse por completo a lo que Él dice, a quién es Él y a lo que Él tiene para nosotros. Totalmente. Como este podcast se llama Legacy Eco Podcast, valga la redundancia, ¿qué mensaje o qué consejo le darías a tus hijos o a cualquier otro joven o niño o joven, muy bien, que esté enfrentando decisiones que podrían alejarlo de sus valores de fe? Bueno, esto responde básicamente a mi último día como cristiano, que es el día del entierro de papá en noviembre del 2008. En Colombia, Andrés, no sé si recuerdas, pero el tema del entierro es un poco, em, es como muy exagerado en el sentido que uno escucha los gritos y los llantos y eso. Y no quiere Ujú, decir sí, que aquí uno no sienta lo mismo, un pero poco como más que dramático. sí, correcto. La forma en la que está planeado hacerlo es diferente. Ahora no sé, o sea, estoy hablando de pues mi Colombia de hace 20 años, ¿no? O Sí, 30 años. Ahorita en Canadá, pues o cuando papá fue enterrado, eso viene una persona y dice, vamos a tapar el hueco, ¿cierto? Y ahí es donde los hijos uno coge una pala, le bota una flor y todo eso. A nosotros nos dijeron, me hacen el favor y abren el espacio y todos se alejan y llegó, y llegó, no sé cómo se llama, es una retroexcavadora, no sé cómo se llama, pero una máquina y ¡frum! En 30 segundos tapó eso y yo me fui, me senté a un árbol y yo decía, yo ni siquiera pude, como, yo estaba era pensando en como encerrar mi ciclo ahí. Y eso que tú dices que está en Juan 12:24, yo estaba ahí sentado y estaba viendo em, lo que estaba sucediendo y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y en una conversación interna que yo obviamente creo y asumo estoy seguro pues que fue una conversación con Dios, es donde el Señor dice, como que si la semilla no cae, la semilla de trigo no cae al suelo y muere, no puede dar fruto. Pero si muere, va a dar mucho fruto. Entonces, mientras yo veía eso, el Señor me decía, la semilla ya ha muerto. ¿Qué vas a hacer? Entonces yo recuerdo que ese día dije, yo muero también, porque llevo 21 años, 22 años ya, tratando de ganarme la salvación, tratando de hacerlo todo yo, tratando de resolver las preguntas con la información bíblica, pero no me he atrevido a conocerte y a entregarme completamente. Entonces hoy este es mi último día como cristiano. Yo hoy muero a todo lo que sea, aún a las cosas de la Biblia. O sea, a mi sí. teología, a mi doctrina, a mi sectarismo, a mi culto al yo. Y de ahora en adelante yo me acuerdo que yo le hice esta oración, le dije, si mi vida no te sirve para ti, yo no la quiero más. No la quiero más, no la quiero más. Y de ahora en adelante yo solamente quiero aprender a seguirte. No, no quiero decir que lo he logrado, que es lo que hago, pero es mi intención número uno de la vida, es seguirlo a él. Y yo creo que si estas personas que están viviendo todos estos procesos se atreven a tomar la decisión de dejar de pelear, de dejar de salvarse, de dejar de usar sus dones y talentos para buscar el éxito propio, y sencillamente dicen más bien todos estos dones y todos esos talentos, todo lo que tú me has dado, yo lo pongo ahí, es decir, yo muero a todas estas cosas, Ujú. o sea, mi último día como cristiano, mi primer día como tu hijo, básicamente fue lo que sucedió ahí. Yo quiero entrar a vivir a la casa del Padre. Y esto lo que responde es el reino de los cielos, donde ya yo no soy rey de mi vida, ya yo no soy rey de mi carro, ni de mis finanzas, ni de mi sexualidad. Yo quiero que seas tú el rey. Creo que eso es lo mejor que cualquier persona puede hacer en su vida. Yo recuerdo, Dani, que ¿eso qué día fue de la semana? ¿Como un viernes o? No me acuerdo, pues. Sí, No me pero sí acuerdo. fue muy cercano entre el entierro, yo estaba ahí, y el servicio. Tú eras parte del grupo de alabanza de ese Sí, momento sí, de la sí. Yo iglesia, creo que fue un sábado o un viernes, sí. algo así. Y recuerdo que tú entierras a tu papá, digamos, un viernes en la mañana, y el sábado o el domingo era el servicio. No recuerdo si era sábado o domingo, pero digamos que era un domingo en la mañana. Era un Y, sábado en la tarde, paso. bueno, y llego a la iglesia y al que veo allá es a Daniel cantando un día después de haber enterrado a su héroe, ¿no? A su papá, a la persona que lo había criado, levantado, formado, enseñado. Y estando allá arriba, yo decía, pero imagínate, este hombre acaba de enterrar a su papá y ahí está adorando a Dios. Y ahí, sin yo darme cuenta y sin saberlo, lo que estaba viendo era un hijo de Dios naciendo apenas. Total. Un hijo de Dios naciendo porque
dejó de ser cristiano el viernes y se convirtió en un hijo el sábado. Y a partir de ese momento, pues, lo demás es historia de aquellos que conocen a Daniel más personalmente, ya hoy. Eso lo estaremos hablando en otros episodios. Ya hoy un hombre casado, 16 o 15 años casado ya. Sí, parce, ya va a cumplir 15 añitos en 15 diciembre. años, 15 años casado, tres hijos en la tierra, uno en el cielo, ¿verdad? Dos en el cielo. Dos en el cielo. Y bueno, como pastor de una comunidad en la ciudad de London, Ontario, con su esposa están creando una empresa. Un hombre que tiene muchos talentos, músico también, bueno, dice él que no es músico, pero sabe mucho de música. Entonces, Dios ha estado siempre en la vida de Daniel. Así que, qué bueno escuchar esta historia. Espero que haya sido de alguna manera productiva para su vida, que haya podido aprender cosas, que pueda compartirlo. Le invitamos a que comenten, los invitamos a que hagan like, que compartan este podcast con varias personas, porque el objetivo de esto es tener conversaciones o reflexiones de hoy que transforman el futuro. Gracias por estar con nosotros en Legacy Eco Podcast y dentro de 15 días nuestro nuevo video. Gracias, Andrés. Gracias, señores. Chao.